¿Por qué? Porque es el sentido que más determina. O sea, es el sentido que más nos determina a todos nosotros. Si, por lo menos a los humanos, un animal, el perro sabe si le gusta la perra por el olfato. Y nosotros un poco también, pero la vista es muy importante para nosotros. Dicen que las feromonas también, y que inconscientemente vamos a buscar también por el olor, pero bueno. En todo caso, la vista para nosotros es el sentido que predomina. ¿Ah? Sí, exacto. De modo que la primera gran distorsión es la dualidad sujeto-objeto. Ese es el segundo tipo de avidia. ¿Y a qué se debe este segundo tipo de avidia? Este segundo tipo de avidia es producido por un pensamiento. Un pensamiento que en el budismo se llama super sutil. Porque hay tres tipos de pensamiento. El pensamiento super sutil tiene un nombre, se llama Trimandala en sánscrito y Korsun en tibetano. Y yo lo estoy traduciendo como triple estructura direccional de pensamiento. Triple estructura direccional. Porque siempre hay una estructura en la cual hay un sujeto en un extremo y un objeto en el otro. Y o hay experiencia, parece que el objeto de llegar al sujeto, que el sujeto lo experimentara, puede ser en esta dirección, esta es la percepción o la experiencia, o puede ser la acción. Entonces es el sujeto el que actúa sobre el objeto. En todo caso, siempre se establece un polo, que es el sujeto, otro polo, que es el objeto, y algo en el medio, que es experiencia, acción, pensar, percepción, etc. Entonces, esto es lo que establece la dualidad del sujeto y del objeto. Pero ¿será verdad que la dualidad del sujeto y del objeto es una distorsión? Porque a nosotros nos parece que no es ninguna distorsión, nos parece que hay sujeto y objeto. Pero ¿será verdad eso? ¿Cómo podemos hacer para saber si esto es verdad? Pues una cosa que podríamos hacer es recurrir a la física. Hoy en día la epistemología, o sea, el estudio filosófico del conocimiento científico, yo creo que no hay prácticamente ningún epistemólogo serio que diga que la ciencia descubre hechos absolutos. Prácticamente hoy en día todos los epistemólogos aceptan que la ciencia no descubre verdades. Esto es todo un proceso que ha pasado por una cantidad de filósofos, desde la ley de Hume sobre la inducción, que decía que la observación de un número limitado de casos no podía yo inferir una ley para todos los casos, porque yo no los había observado todos y podía haber uno que contradijera la norma, evidentemente. Entonces, hacer una norma universal, aparte en base a casos observados, era ilegítimo. Después, Karl Popper termina diciendo que las observaciones de la ciencia lo más que pueden establecer es una verdad probable que va a seguir siendo probable hasta que se demuestre que es falsa. O sea que, y después ya lo último que ha habido gente como Feyerabend que dice que las ciencias son tan válidas como la magia o la brujería. Pero en todo caso, la ciencia es el Dios de nuestra época. Entonces, tal como el Buda Shakyamuni dijo Brahma y dijo Vishnu, que eran los dioses
época, él negó la existencia de dioses. Pero, sin embargo, en el budismo tiene una función de estos dioses. Que dice que Brahma le dijo al Buda, no, ve a enseñar, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque la gente creía en Brahma. Aquí la gente cree en la ciencia. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, ¿qué dice la ciencia actualmente? El universo es un continuo de energía. ¿Qué es un continuo? Un continuo es algo que no tiene interrupciones. O sea, es pura energía todo sin espacios vacíos porque no hay energía. Y también sin algo que sea distinto de la energía que separe unas cosas de otras. Entonces la percepción humana, el conocimiento humano, la percepción, la experiencia humana será separada y distinta del objeto que percibe. ¿Cómo se produce? Impulsos electroquímicos por las neuronas del cerebro. Los impulsos electroquímicos son parte del continuo de energía que es el universo. Las neuronas también. Y los pensamientos que son, pues, es de suponer que sean configuraciones energéticas también. Y estas configuraciones energéticas tampoco estarían separadas del campo de energía. Entonces, cuando tenemos la impresión de que yo soy alguien que está detrás de los ojos y que está conociendo algo intrínsecamente separado de él o de ella, estamos en un error. Porque lo que hay es un continuo, no hay nada que separe al perceptor de lo percibido. Lo único que nos separa es la percepción. El mecanismo de percepción establece la separación entre sujeto y objeto. Pero no hay una base física de esa separación. Nosotros sentimos que la puerta está en sí misma separada de nuestra percepción, pero en verdad lo que la separa es nuestra percepción. Sin nuestra percepción, ella no estaría separada de nosotros. Ese sería el segundo tipo de avidia. Por eso le dice triple. Por eso la llama triple, que está el objeto, el sujeto y la percepción. Sí, exacto. La triple estructura direccional de pensamiento. ¿Cómo dice que se llama? No, es triple estructura de pensamiento que tiene el objeto, el sujeto y la percepción. Exacto. El triple elemento. O el pensar, o el actuar. Uno de los. Uno de esos. O sea, si no hubiera dicho simplemente sujeto, objeto y experiencia, pero dije triple porque puede ser no experiencia, sino acción o pensar, etc. Ok. Y la tercera avidia, son tres aspectos o tipos de avidia. Entonces el primero, ¿cuál era? Vamos a recapitular un poquitito. La ignorancia. Exacto, ignorancia de nuestra verdadera condición. La segunda, Sí, pues sí. Distorsión. La distorsión de la realidad. sí, pero la distorsión sujeto-objeto en particular. Habíamos dicho en general es una distorsión ya, pero esa distorsión se va a dar de una manera en el segundo tipo de avidia y de otra en el tercero. Entonces vamos a ver, hasta ahorita hemos considerado el segundo, que es la división sujeto-objeto. La tercera es, entonces habíamos hablado de tres tipos de pensamiento. Vamos a explicar estos tres tipos de pensamiento porque gracias a esta explicación vamos a entender el tercer tipo de avidia. El pensamiento súper sutil es esta famosa triple estructura direccional de pensamiento. Después tenemos los pensamientos sutiles. Los pensamientos sutiles son los que René Descartes y Locke en Occidente llamaron pensamientos intuitivos. Y en Oriente, un filósofo budista que se llamaba Acharya Dignaga los llamó Artha Samanya. En tibetano se llaman Drachik. No, perdón, el Drachik. Entonces, estos pensamientos, ¿qué son? Esto es que cuando yo veo esta cámara de video o de vídeo, yo la veo y yo
sin necesidad de pensar con palabras, esa es una cámara de video o de vídeo, yo la veo y yo sé que es una cámara de vídeo. Y yo la veo y siento que ella está en sí misma separada del aire que la rodea y del trípode sobre el cual está atornillada, y del suelo sobre el que el trípode está posado. Entonces, ¿será verdad que ella está separada? Si el universo es un continuo de energía, ella no está separada en sí misma. La separa la percepción humana también. Yo la tomo como figura y dejo lo demás como fondo. Entonces también en 1899 surgió en Alemania una corriente filosófica que se llamaba la Gestalt filosofía Gestalt. Gestalt quiere decir forma en alemán, y entonces ellos planteaban que los seres humanos tienen una mente figura-fondo, una mente que tiende a tomar algo como figura y dejar lo demás como fondo. Y en base a qué nosotros sabemos qué tomar como figura, a qué tengamos un concepto. ¿Y cómo llegamos a tener un concepto? Bueno, cuando somos pequeñitos y pasa el gato y el niño ve el gato, el infante ve el gato, la mamá le dice gato. Entonces el niño dice, ¿qué gato? ¿Verdad? Y empieza a reconocer la gatidad del gato, ¿no? La gatidad del gato es eso que hace que ese ser peludo, ese maullar, ese moverse con esa elegancia felina, ser pequeño, no ser un tigre, etc. Y llega un momento en que reconocemos el gato en lo que lo vemos. Y reconocemos el interruptor de la luz y la cámara de video y el ventilador. En cada caso, lo que separa el objeto es la percepción humana, pero yo lo experimento como que el objeto es en sí mismo separado. Entonces, lo mismo que pasó con el sujeto y el objeto, que hay una distorsión, porque la distancia sujeto-objeto le introduce el sujeto, o sea, el mecanismo cognitivo del sujeto, pero se experimenta como si fuera algo dado, y ahí hay una distorsión. De la misma manera, la figura es separada por la percepción humana, pero el perceptor humano experimenta la figura como estando en sí misma separada del todo. Por lo tanto, ahí hay otra distorsión. Entonces tenemos que estas distorsiones son aquello que se va exacerbando hasta el punto en el cual nosotros nos sentimos tan contrapuestos del medio ambiente que lo único que nos interesa es destruir todo aquello que sentimos que nos amenaza en el medio ambiente y apropiarnos de todo aquello que sentimos que nos puede beneficiar, que nos puede ser útil. Y como somos incapaces de aprender las interconexiones, porque tenemos una mente, una percepción fragmentaria que ilustra la parábola de los hombres con el elefante, entonces, ignorando todas las interconexiones, podemos dedicarnos a arrancar todo lo que sentimos que nos puede beneficiar si lo usamos y destruir todo aquello que sentimos que nos amenaza. Y de esta manera hemos dado lugar a la crisis ecológica, que si todo sigue como va, podría ser el fin de nuestra propia especie. ¿Y por qué? Porque desarrollamos un proyecto de crear un paraíso tecnológico, un paraíso, un Edén, un paraíso terrenal por medio de la tecnología. Y lo que hicimos fue lograr todo lo contrario. ¿Y qué significa esto? Que hay una percepción equivocada en nosotros. Y esta percepción distorsionada, pues es justamente aquello que el budismo surgió para curar. Entonces, ¿cómo cura esta percepción el budismo? ¿Cuál es la tercera?
El tercer tipo de envidia entonces es percibir como si hubieran innumerables objetos y sujetos también innumerables. Ya dividiendo los figuras y fondo. Exacto, sí, dividiendo figura y fondo y tomando las figuras como si estuvieran en sí mismas separadas. Cuando lo que las separa es percepción humana. Sí, muy buena pregunta, porque sí es verdad que explorar ese detallito era clave, ¿no? Bien, entonces, ¿qué método nos da el budismo para curar esta enfermedad mental de que adolecemos? El budismo, más temprano, la enseñanza que el Buda hizo pública primero fue el canon Pali, o sea, una cantidad de enseñanzas que él les dio a sus discípulos monjes. Los discípulos que eran monjes, él les había dado la posibilidad de hacerse monjes porque tenían capacidades bajas. No tenían capacidad de enfrentarse a sus emociones, a sus pasiones y poder aprovecharse haciendo un buen uso de las pasiones para liberarse de ellas y al mismo tiempo liberarse de la avidia que está en la raíz de las pasiones. ¿Por qué la raíz de las pasiones está en la avidia? ¿Por qué decimos que la avidia está en la raíz de las pasiones? Es muy claro, toda pasión es una actitud muy intensa de un sujeto hacia un objeto. Ese objeto me disgusta, yo lo quiero destruir. Ese objeto me gusta, yo lo quiero poseer. Entonces, esencialmente las pasiones son variantes de esto. A veces no lo quiero destruir, pero si hay aversión, si hay rechazo, porque en el orgullo yo estoy echando a los demás para abajo para estar yo arriba. Es una variante de la aversión, el orgullo. La envidia es una variante del deseo, porque es desear lo que pertenece a otros, lo que otros están disfrutando. Entonces es una variante del deseo. En general, todas las pasiones son actitudes de un sujeto hacia un objeto. Y hay tres actitudes básicas que son aceptación, deseo, por un lado, indiferencia y rechazo, aversión, por el otro. Estas serían las tres grandes. En el budismo se llaman los tres venenos. En la primera enseñanza que dictó el Buda, que era para estos discípulos monjes, toda esta enseñanza que él les dictó se debía a que ellos no tenían una capacidad muy elevada y por lo tanto necesitaban unas normas muy precisas porque no disponían del criterio necesario para decidir por sí mismos, necesitaban normas. No disponían del criterio, muchas gracias, del criterio necesario para tomar decisiones autónomamente. Tomar decisiones en base a un principio que enfatiza mucho la enseñanza Dzogchen y que es autorresponsabilidad. Al que no tiene la capacidad para ser autorresponsable, hay que darle normas. Y entonces tiene que tener unas normas que él pueda aplicar, él o ella aplique acríticamente, sin cuestionárselas. Y con esto le va a ir mejor, porque va a evitarse una cantidad de cosas negativas. Pero también se va a perder de muchas cosas porque las normas no dan lugar o no contemplan las excepciones. Las normas se establecen de manera uniforme para todos los casos y todos los tipos de individuos, y eso no puede ser
porque hay muchos tipos de individuos y muchos casos diferentes. Entonces, no se va a tener la misma eficiencia si se aplica en todos los casos una norma que es siempre la misma, que si se responde como se lograría si se respondiera a cada caso individualmente de la manera óptima para ese caso. De manera que la capacidad de transformar la realidad del individuo va a ser menor en ese enfoque. Pero para simplificar, porque tendremos que hablar entonces de Hinayana, que se divide en Pratikabudayana y Shravakayana, el Mahayana, que sería el Bodhisattvayana, los Tantras, los tantras externos, que hay tres: Kriya Tantra, Ubaya Tantra, Yoga Tantra, y los tantras internos, que serían Mahayoga, Anu-Yoga Tantra, y por último el Ati-Yoga Tantra, que es el Suchen. Para simplificar, podemos hablar de sendero de renuncia, sendero de transformación y sendero de autoliberación. Senderos, ¿los puede repetir, por favor? ¿Perdón? ¿Puede repetir los senderos, por favor? Senderos. Sí. El primero es el sendero de renuncia. El segundo es el sendero de transformación. Y el tercero es el sendero de autoliberación, donde